4 historias de terror que no te dejarán dormir. Dicen que el miedo vive en los lugares más oscuros de nuestra mente, pero a veces, se cuela en la realidad. Esta noche, abriremos la puerta a lo desconocido. 4 historias, 4 advertencias. Algunas nacen de leyendas, otras de hechos reales. Todas tienen algo en común: una vez que las escuches, no volverás a dormir igual. Apaga las luces, y prepárate. Esto no es solo terror. Esto es lo que ocurre cuando el miedo te encuentra. Historia 1. El secreto de Bob Barnes. Crecí en un pequeño lugar llamado Medicine Bow, Wyoming. Probablemente somos más famosos por ser el lugar de descanso no tan final de Dippy el dinosaurio, cuyo esqueleto ahora reside en el Museo de Historia Natural en Pittsburgh, Pensilvania. Hay unas aguas termales a las afueras del pueblo, y Butch Cassidy robó un tren a solo un par de millas de distancia en el primer ferrocarril transcontinental, pero aparte de eso, no hay mucho aquí además de polvo, grava, árboles y algunas caravanas. Me crió una madre soltera. Y aunque palabras como estricta y reglas no parecían estar en su vocabulario, había una cosa que me dijo que nunca, jamás hiciera, y era que nunca me acercara a la casa del viejo Bob Barnes. Bob vivía en una caravana justo en las afueras del pueblo, y se ganaba la vida hurgando en la basura de otras personas para encontrar cosas que pudiera vender o convertir en algo que pudiera vender. Y solo lo hacía de noche, también. Pero incluso cuando la gente lo atrapaba, la mitad de ellos tenían demasiado miedo de decir algo porque en realidad había matado a alguien y se había salido con la suya. Mamá me dijo que era un monstruo y que el chico que había matado había sido un amigo cercano de ella en la secundaria. Y eso fue todo lo que me dijo al respecto. Y pensé que era solo porque era demasiado doloroso hablar de ello. Con los años, aprendí pedacitos aquí y allá sobre la vida de Bob y el asesinato del que se decía que se había salido con la suya. Me enteré de que luchó en Vietnam, que se ofreció como voluntario también. Pero después de volver a casa, simplemente no pudo volver a la normalidad. Movió su caravana allí cerca del lago East Allen y la gente decía que nunca fueras por el lado norte de noche porque el viejo Bob probablemente estaría allí disparando ardillas para la cena de la noche siguiente. No querrás que te confunda con una ardilla, ¿verdad? Decían los mayores con esa mirada en sus ojos que indicaba que hablaban en serio. Pero todos actuaban como si le tuvieran miedo. Algunos incluso parecían compadecerse de él. Recuerdo que estaba pasando el rato con un amigo mío cuando ambos teníamos unos 14 años, y su mamá nos estaba llevando a algún lugar cuando él mencionó al viejo Bob. Mi amigo hablaba de él como si fuera el coco. Pero todo lo que su mamá tenía que decir sobre él era básicamente: ese pobre hombre. Todo lo que quiere es que lo dejen en paz. Mi amigo dijo: mamá, él mató a alguien. Y viste este cambio extraño en ella como si se estuviera poniendo una máscara cuando dijo que sí lo hizo y que más te vale mantenerte lejos de su caravana, jovencito. Y fue como si hubiéramos pillado algo. Simplemente no entendería completamente qué era esa cosa hasta unos años después. Y para cuando tenía 17 años, el viejo Bob definitivamente era el diablo para mí. Una noche, mi mamá se había emborrachado y me contó la historia de cómo Bob mató a su amigo. No era alcohólica ni nada. Solo le gustaba tomar algunos refrescos de vino un viernes por la noche mientras veía Dallas y Falcon Crest. Pero una noche, llegué a casa de un amigo y la encontré con los ojos llorosos mirando viejas fotos de ella y sus amigos de la secundaria, incluido el chico que el viejo Bob aparentemente había asesinado. Me contó cómo solían pasar el rato en la escuela y a veces fuera de la escuela también, ya que 2 amigos mutuos estaban saliendo. Y dijo que aparte de festejar un poco demasiado, era un buen tipo y no merecía morir de esa manera o a una edad tan joven. Había estado bebiendo cerca de ese lago con un par de amigos cuando se alejó para mear en los arbustos. Y fue entonces cuando ve a alguien caminando entre los arbustos llevando lo que parecía un niño pequeño sobre su hombro. El amigo de mamá le gritó algo al tipo que comienza a huir con este niño sobre su hombro. Así que él y sus amigos deciden perseguirlo. Y luego, una vez que alcanzaron al tipo y con el amigo de mamá a la cabeza, el tipo suelta al niño, se da la vuelta y dispara al amigo de mamá como van 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 van.
Y el pobre tipo estaba muerto antes de golpear el suelo. Y aunque el niño que rescataron fue llevado al hospital, ella terminó falleciendo porque tenía una dosis masiva de tranquilizantes en su sistema y dañó sus órganos. Todos los chicos que estaban en el lago esa noche dijeron que fue el viejo Bob quien disparó al amigo de mamá. Pero luego, por alguna razón, simplemente nunca fue arrestado y nunca fue a la cárcel. Y finalmente tenía total sentido para mí por qué todos le temían o lo odiaban. Tal vez la mamá de mi amigo simplemente no conocía la historia completa. Y por eso dijo esa cosa extraña sobre ese pobre hombre, pero yo sí la conocía. Y a medida que pasaban los meses, todo este odio hacia él estaba infectándose hasta que finalmente decidí que iba a hacer algo al respecto. Ya les había contado a mis amigos sobre todo el asunto, así que sabían cuánto odiaba al viejo Bob por haberle causado a mi mamá este trauma de por vida. Pero no fue hasta que estábamos sentados alrededor de la fogata una noche que planteé la posibilidad de hacer algo. Uno de mis amigos le había preguntado a su papá sobre este niño pequeño que murió por la sobredosis, y él había confirmado que eso era cierto. A la gente no le gustaba hablar de ello, ya que nunca sabías cuándo la mamá de la niña aparecería detrás de ti en una tienda o lo que sea. Pero lo que difería de la historia que escuchó fue que el niño había aparecido en el pueblo y no había sido encontrado cerca del lago. Ese pequeño detalle no nos importó, sin embargo. A mí no me importó de todos modos. La historia era básicamente la misma, y el viejo Bob aún tenía que pagar por lo que había hecho todos esos años atrás. Y así, tramé el plan con mis amigos esa noche. Iba a caminar hasta su caravana en medio de la noche, vigilarla por un tiempo para asegurarme de que nadie estuviera despierto y moviéndose, y luego iba a prenderle fuego. Sí, lo sé. Idea estúpida. Podría haber matado al tipo, pero en ese momento y en mi cabeza, iba a prender fuego a su caravana, y luego mientras huía corriendo, él iba a despertar, salir corriendo y quedarse allí enojado antes de tener que mudarse a otro lugar. Pero era increíblemente joven e increíblemente tonto, así que las cosas no salieron así en absoluto. Y me tomó un tiempo antes de sentirme lo suficientemente valiente como para siforear la gasolina que necesitaba para hacer el trabajo. No tenía dinero, para nada. Así que terminé robando una lata de diluyente de pintura de los suministros de arte de nuestra escuela. Luego, un viernes por la noche, después de pasar el rato con mis amigos alrededor de la fogata como siempre hacíamos, les mentí y dije que me dirigía a casa cuando en realidad me dirigía al lugar del viejo Bob. Me tomó aproximadamente una hora caminar alrededor del lago hacia el otro lado. Luego, una vez que estuve a quizás media milla, apagué mi linterna y tracé el borde del agua hasta que vi una luz proveniente de la caravana del viejo Bob a la distancia. Me apegué al plan y observé el lugar durante unos 40 a 45 minutos hasta que el sonido de un televisor se detuvo y la luz tenue que podía ver se apagó. Le di otro minuto o dos, esperando hasta que todo estuviera en silencio y quieto. Luego saqué esa lata de diluyente de pintura de mi mochila y comencé a acercarme sigilosamente a la caravana de Bob. Mi corazón latía con fuerza cuando llegué a unos pocos pies. Y el hecho de que la caravana todavía estuviera en silencio me hacía pensar que me había acercado totalmente sin ser detectado. Pero luego, cuando estoy a punto de abrir la tapa de mi lata de diluyente de pintura, de repente escucho este fuerte clic a mi derecha que instantáneamente reconocí como un arma antes de que alguien dijera, ¿qué tienes ahí, muchacho? Me congelé, sabiendo que era el viejo Bob y que me había pillado con las manos en la masa tratando de quemar su lugar. No quería decir lo que tenía en mis manos porque pensé que una vez que supiera cuál era mi plan, simplemente me volaría los sesos sin pensarlo dos veces. Y entonces, no dije nada. El viejo Bob luego me dijo que soltara lo que estaba cargando. Y luego, cuando solté la lata, vi el haz de una pequeña linterna revolotear sobre ella. Mientras Bob descubría lo que estaba haciendo, me dijo que me diera la vuelta porque quería ver mi cara antes de matarme. Pero nuevamente, mi cuerpo no parecía querer responder. Estaba temblando cuando me alcanzó y me dio la vuelta. Pero cuando vio mi cara, me empujó lejos de él. Así que caí hacia atrás y luego simplemente me miró por un minuto después de bajar su arma. Estaba tan asustado que aunque quería suplicarle que no me matara, las palabras no salían. Luego, de la nada,
dijo mi nombre en voz alta para confirmar que era yo. Pasé de aterrorizado a extremadamente confundido y aterrorizado. Sabía mi nombre y también sabía quién era mi mamá. Y luego, después de que confirmé quién era, me dijo. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que te presentaras. Las primeras palabras que salieron de mi boca en todo ese tiempo fueron, ¿cómo me conocías? Y luego, después de invitarme a entrar a su caravana, el viejo Bob prometió contarme todo lo que quería saber. Después de que nos sentamos en su caravana, me preguntó qué me había contado mi mamá sobre él. Supongo que me volví un poco más valiente porque le conté todo sobre cómo lo odiaba por matar al amigo de mi mamá. Me pidió que le contara cómo creía que había sucedido y solo sonrió mientras le contaba la versión de mi mamá de los eventos. No interrumpió en absoluto, pero cuando terminé, me dijo, ok, chico. Esto es lo que realmente pasó. El amigo de mi mamá era un tipo muy problemático al crecer, y por mucho que la gente tratara de ayudarlo, solo empeoró a medida que envejecía en su adolescencia. Fue expulsado de la escuela por robar bragas del vestuario de las chicas. Se metió en problemas con la policía por supuestamente exhibirse ante un grupo de estudiantes de secundaria y solo fue acusado de un delito menor porque afirmó que estaba orinando. Y luego, en los meses previos a su asesinato, había sido visto hablando con niños alrededor del pueblo y dijo que solo estaba jugando con ellos cuando fue confrontado por sus padres. La noche en que fue asesinado, era el viejo Bob caminando cerca del lago con un niño sobre su hombro. Era el amigo de mi mamá. Y en realidad, toda la situación sucedió en casi completo reverso. El viejo Bob había estado cazando ardillas, como solía hacer, cuando de repente se encontró con un grupo de adolescentes borrachos caminando junto al lago por la noche. Era luna llena, por lo que podía verlos claramente caminando a través de los arbustos, y los sigue para asegurarse de que no se dirigieran a su caravana por alguna razón. El viejo Bob acechando a estos niños a lo largo del borde del lago, escuchándolos gritar y reír cuando se da cuenta de que uno de ellos está cargando algo sobre su hombro. Algo que se parecía terriblemente a un niño con cabello largo y brillante que resplandecía a la luz de la luna. El viejo Bob acorta la distancia un poco más y escucha al grupo de niños planeando hacer algo horrible con lo que se dio cuenta era un niño inconsciente. Entonces, tan pronto como escuchó eso, Bob encendió su linterna y les dice que suelten al niño. El tipo que cargaba al niño era el viejo amigo de secundaria de mi mamá. Pero en lugar de soltar al niño y correr, saca un cuchillo y está a medio camino de clavarlo en el pecho del niño cuando el viejo Bob le pone un par de calibre 22 en el pecho y lo mata. Bob dijo que no vio bien al niño que huyó, pero al menos uno de ellos era casi con certeza una niña. Luego recoge al niño inconsciente, la lleva hasta el pueblo, luego la deja en la vieja estación de servicio donde un empleado estaba en el turno de noche. El empleado llamó al 911, pero Bob no se quedó. Simplemente le dijo al empleado que había un cuerpo cerca del lago y que la policía debería pasar por el lugar del viejo Robert Barnes porque él fue quien lo hizo. La policía se detiene a la mañana siguiente y lleva a Bob bajo custodia. Pero su historia cuadra y los padres de la niña desaparecida estaban demasiado aliviados de tenerla en casa como para hacer otra cosa que agradecerle. Y para ellos, Bob era un héroe. Pero según él, seguro que no se sentía como uno. Cuando regresó de Vietnam, Bob se prometió a sí mismo que nunca lastimaría a otro ser humano mientras viviera. Y esa fue la mitad de la razón por la que vivía en las afueras. Si hubiera podido salvar la vida de esa niña, podría haber valido la pena. Pero probablemente ya estaba muriendo por los tranquilizantes desde el momento en que la vio por primera vez. Así que todo lo que hizo matar al amigo de mamá fue ayudar a un individuo enfermo a escapar de la justicia por sus crímenes. Pero lo que lo enfermó del estómago e hizo que se sintiera como el doble de desperdicio fue como los otros se salieron con la suya. Esa fue la razón por la que se mantuvo alejado del pueblo porque no podía soportar estar cerca de la versión adulta de los pequeños monstruos que se salieron con la suya al acabar con la vida de esa niña. No sabía exactamente quiénes eran, pero pensó que había una muy buena posibilidad de que mi mamá fuera una de ellas. Bob dijo que no le importaba si le creía o no. Solo quería que le hiciera un favor. Ir a casa, contarle a mi mamá lo que acababa de contarme,
luego mirarla directamente a los ojos después de preguntarle si todo era cierto o no. Bueno, hice exactamente eso. Y aunque es mejor no describir golpe por golpe cómo fue ese pequeño intercambio, digamos que nuestra relación nunca se ha recuperado. Y ella es la razón por la que no he vuelto a Wyoming en casi 20 años. Historia 2. El niño en el pozo. En 2002, mi novio y yo estábamos conduciendo desde Chicago a este pequeño pueblo en Dakota del Sur llamado Vermilion, donde vivían sus padres. Alrededor del mediodía, habíamos estado cruzando campos de maíz de Iowa durante horas, cuando de repente el maíz simplemente se detuvo. Fue como salir de un bosque a un campo abierto, pero en lugar de ver nada más que hierba verde, todo lo que podíamos ver era ceniza y carbón. Obviamente había habido algún tipo de incendio. Y aunque mi novio dijo que es normal que los agricultores a veces quemen sus campos para prepararlos para un nuevo ciclo o lo que sea, todavía se veía espeluznante. Pasamos de poder ver solo unos pocos pies a cada lado de la carretera a poder ver millas y millas a nuestro alrededor. Y así fue como fue tan fácil detectar al hombre y al niño pequeño que vi caminando de la mano a través de un campo de maíz quemado. Solo pude verlos a distancia al principio, pero la diferencia dentro era clara de ver, y vaya que se veía entrañable. Parecía como algún viejo llevando a su nieto a dar un paseo para mostrarle los campos quemados. Y luego, mientras los observaba desde la distancia, vi que se dirigían hacia lo que parecía un viejo pozo. No se lo mencioné a mi novio en absoluto. Estábamos disfrutando de un cómodo paréntesis en la conversación mientras escuchábamos un poco de música, así que simplemente observé la escena de tarjeta Hallmark acercarse mientras nos acercábamos en casi silencio. Y para cuando el par de ellos alcanzó el pozo, pude ver a ambos con casi perfectos detalles. Pude ver que el viejo llevaba overoles y tenía poco cabello oscuro y ralo en la parte superior de su cabeza. Y pude ver la camisa azul y las zapatillas blancas del niño pequeño y como tenía este cabello rubio casi blanco y rizado también. Y luego, cuando pasamos justo al lado de ellos, también lo vi claro como el día cuando el viejo levantó al niño pequeño y luego lo arrojó por el pozo. Recuerdo haber gritado «¡Oh, Dios mío!» a todo pulmón en los segundos después de verlo. Luego, mientras mi novio estaba en pánico, preguntándome qué demonios estaba pasando, estaba buscando frenéticamente en mi bolso mi teléfono celular. Pensé brevemente en pedirle que detuviera el auto, pero esta imagen apareció en mi cabeza de nosotros muertos en ese campo cubiertos de heridas de bala. Así que simplemente le dije que siguiera conduciendo. Y que un niño acababa de ser arrojado por un pozo. Ahora él dice, ¿qué? ¿De qué diablos estás hablando? Porque había estado distraído con sus ojos pegados al camino y no había visto nada. Pero una vez que expliqué con un poco más de detalle crucial, me preguntó si estaba 100% segura de que no me había equivocado, y entendió por qué estaba tan asustada. Finalmente logré encontrar mi teléfono celular. Pero cuando lo saqué y lo desbloqueé, vi que tenía exactamente 0 barras. Así que hice lo siguiente mejor y agarré nuestro mapa para poder averiguar dónde estaba el pueblo más cercano. Me alivió ver que había uno a solo unas pocas millas por la carretera. Y le dije a mi novio que pisara el acelerador para que pudiéramos llegar allí y llamar al 911. Y cuando llegamos al pueblo, el primer lugar que vimos fue este pequeño restaurante al lado de la carretera llamado Albert Kitchen. Y nos detuvimos en el estacionamiento y casi me caigo corriendo desde mi auto hasta las puertas principales. Y luego, una vez que estuve adentro, todas las cabezas giraron cuando corrí hasta el mostrador y pedí usar su teléfono. La señora detrás del mostrador dijo, claro. Y luego marqué el 911 cuando puso el teléfono en el mostrador y pedí hablar con la policía. Mientras describía lo que sucedió a la operadora, todos en el restaurante estaban escuchando y jadearon cuando dije cómo vi a un niño ser arrojado por un pozo. La operadora dijo que esperara donde estaba para que el sheriff pudiera enviar a un ayudante y luego, después de que le agradecí, colgué. Todavía estaba temblando de adrenalina cuando coloqué el auricular de nuevo en su cuna en ese teléfono. Y cuando me di la vuelta, cada persona en el restaurante simplemente me estaba mirando. La señora detrás del mostrador me trajo un vaso de agua helada para ayudarme a calmarme. Luego,
Mientras yo y mi novio estábamos esperando a que apareciera la policía, un hombre se levantó de su mesa y comenzó a acercarse a nosotros. Se presentó y luego comenzó a preguntar sobre los campos quemados que habíamos visto. Y luego, cuando repasé lo que habíamos visto y como cada campo por millas estaba todo ennegrecido y carbonizado, se dio la vuelta a uno de los otros comensales y preguntó si eran los campos de algún tipo. Art Landry es el nombre que recuerdo que dijo. Luego me pidió que describiera al hombre que había visto. Y luego todos parecieron estar de acuerdo en que era Art Landry a quien había visto y que sus nietos habían estado quedándose con él esa semana porque sus padres estaban fuera de la ciudad. Todos parecían sorprendidos, pero también realmente confundidos. Obviamente conocían bastante bien a este tipo Landry. Así que escuchar que había hecho algo tan terrible, simplemente no podían creer lo que estaban escuchando. Me preguntaron un par de veces si estaba segura. Y luego, cuando dije que nunca había estado tan segura de nada en toda mi vida, hubo casi esta ola de «Oh Dios mío» y «Oh Dios santo» en toda la habitación. No estoy exactamente segura de cuánto tiempo pasó antes de que un ayudante apareciera para hablar con nosotros. Y cuando lo hicieron, salimos a nuestro auto para que pudiéramos hablar en detalle lejos de la gente dentro del restaurante. Repetí toda la cosa otra vez y obtuve ese mismo tipo de reacción de «¿Estás segura?», del ayudante, como si lo que había dicho fuera casi al borde de lo imposible o ridículo. Y luego, justo cuando me está haciendo todas estas preguntas, otro auto de policía llega al estacionamiento y sale el sheriff del condado que ha conducido todo el camino desde su cuartel general para hablar con nosotros. El ayudante me salvó de repetir mi historia prácticamente por cuarta vez explicando exactamente lo que había visto al sheriff. Y él también hizo todo ese asunto de «¿En serio?», y luego se alejó para hablar por su radio durante un par de minutos antes de regresar a donde estábamos parados. Nos dijo que alguien en la central había llamado al señor Landry para preguntarle sobre lo que había visto. Ahora, Art no sabía de qué estaba hablando y dijo que aunque sí tenía a su nieto quedándose con él esa semana, no habían estado cerca de esos campos de maíz quemados. Para entonces, prácticamente le estaba rogando al sheriff que nos llevara de regreso por la carretera para poder mostrarle exactamente el pozo del que estaba hablando. Dijo que no podía simplemente entrar en la tierra de alguien así sin una orden judicial y que tendría que hablar con el señor Landry personalmente antes de que algo así sucediera. Traté de mantener la calma. Sabía que cuanto más tiempo habláramos, menos posibilidades tenía ese niño de sobrevivir a esa caída. Sin mencionar lo que hubiera allí en el fondo del pozo. Si era agua, podría ahogarse. Si estaba seco, entonces necesitábamos sacarlo lo antes posible antes de que muriera. Traté de transmitir todo eso lo mejor que pude, pero cuanto más animada me ponía, más el sheriff y sus ayudantes comenzaban a mirarme como si estuviera loca. Literalmente tuve que rogarle al sheriff antes de que le dijera a su ayudante que condujera al viejo pozo en esa granja para comprobarlo. Pero cuando lo hizo, estaba tan genuinamente agradecida que casi estallé en lágrimas. Todo el tiempo que estuvimos esperando, mi novio decía, «Va a estar bien. Ya verás. Todo va a estar bien». El sheriff estaba casi medio sentado en su auto hablando por su radio. Luego, de repente, se levantó y caminó hacia nosotros, gritando que tenía buenas noticias. Primero, el pozo en esa granja estaba vacío, y segundo, el señor Landry se dirigía al restaurante con su nieto, para que pudiera ver por mí misma que todo estaba bien. Ahora, me quedé sin palabras por un segundo porque estaba segura, y todavía lo estoy, de lo que vi allí. El sheriff luego aprovechó la oportunidad para explicar cómo afortunadamente simplemente debía haberme equivocado. A quienes vi allí, probablemente solo estaban levantando a su hijo para mostrarles el fondo. Y cualquier caída que vi fue una especie de tal vez ilusión óptica dada por lo rápido que estábamos conduciendo a través del humo. Y lo único en lo que podía pensar preguntar cuando finalmente me volvieron las palabras fue ¿cómo podía estar tan seguro el ayudante de que el pozo estaba vacío? ¿Estaba seguro de que no había un niño allí abajo? ¿Bajo el agua tal vez, o simplemente fuera del alcance de su linterna? Sabía lo que vi. Había una vida de un niño en juego, y no iba a simplemente tomar la palabra de otra persona, especialmente cuando estaban usando frases como ilusión óptica o truco de la luz,
que comenzaba a sonar más y más sospechoso para mí cuanto más lo mencionaban. Y entiendo que la gente tiene esa mentalidad de pueblo pequeño de querer defender a los suyos, pero la forma en que ni siquiera parecían importarles una mierda a este niño comenzó a pasar de alarmante a algo perturbador. Y mientras trato de mantener la calma y mantenerme educada mientras le explico al sheriff que sé lo que vi, el ayudante regresa de revisar el pozo. Pero siguiendo detrás está esta vieja camioneta destartalada y después de que se detiene, sale este gran tipo viejo en overoles con cabello oscuro y ralo. Y lo primero que dijo fue algo como, ahora, ¿quién es este diciendo que no dejé caer a mi maldito nieto por un pozo? Sonaba enojado. Y el sheriff se acercó diciendo, oye, espera un momento, Art. Ella solo está tratando de ayudar. Ahora, este hombre llamado Art luego caminó alrededor del lado del pasajero de su camioneta, abrió la puerta y luego ayudó a un niño pequeño a salir del asiento. Luego lo llevó a nosotros para que viéramos, y luego me dijo que ese era el niño que supuestamente había arrojado por el pozo de esta manera muy agresiva y acusatoria. Ahora, mi novio dijo en voz baja, ves, te dije que todo estaría bien. Como, de una manera muy reconfortante, pero las cosas no estaban bien porque el niño que había visto tenía cabello rubio y rizado y el niño frente a nosotros tenía cabello oscuro que estaba cortado de cerca. Comencé a ponerme más y más frenética mientras explicaba cómo no era el mismo niño. Y el ayudante intentó decirme que tal vez era el sol atrapando su cabello lo que hacía que pareciera que era rubio. Ahora, tenerlos tratando de hacerme sentir que estaba loca me hacía querer gritar, pero sabía que era lo último que ayudaba a mi caso. Así que, en cambio, traté de preguntar si había alguien más con quien pudiera hablar porque no sentía que estuvieran siendo muy útiles. Y luego, mientras yo y el ayudante estábamos hablando, el sheriff le preguntó a mi novio si podían hablar en privado. Unos minutos después, mi novio regresa diciendo que necesitamos irnos. El sheriff básicamente había preguntado si yo estaba loca o no. Cuando mi novio dijo que no, me dijo que me fuera del pueblo antes de ser arrestada por cargos de alteración del orden público. No podían tener gente simplemente llegando al pueblo lanzando acusaciones y ensuciando el buen nombre de un hombre. Así que a menos que tuviéramos algún otro asunto oficial que atender, debíamos irnos inmediatamente o enfrentar el arresto. Para ese momento, realmente quería irme. Tenía esta horrible sensación de que algo oscuro estaba sucediendo en ese pequeño pueblo. Pero fuera lo que fuera, ninguno de nosotros iba a llegar al fondo de ello mientras estuviera en el estacionamiento de ese maldito restaurante. Fingí una disculpa a ese granjero y su nieto, quienquiera que fuera el pobre niño. Y luego, en el momento en que volvimos a la carretera y tuve algo de recepción, llamé a la patrulla estatal de Iowa para informar todo el asunto. Les dije que pensaba que algo confuso estaba sucediendo en ese pueblo, específicamente en la granja de un tal Art Landry, pero me respondieron diciendo que no había nada en ello. Luego pasé por todo el proceso de quejas diciendo que no creía que mi informe estuviera siendo manejado adecuadamente. Pero nuevamente, me respondieron diciendo que habían hecho todo lo que podían, pero que todavía no había nada que informar. Pero sé lo que vi. Nunca había tenido ningún tipo de alucinaciones antes o después. No necesito gafas. Y no, no estoy loca. Historia 3. Confundido con un criminal. Mi papá solía trabajar para el Ministerio de Asuntos Exteriores y conoció a mi mamá mientras trabajaba en Perú. La herencia de mi mamá es realmente importante para ella, así que cosas como la comida y la música peruana fueron una gran parte de mi infancia al crecer. Solo visitamos una vez cuando era niño también. Así que, a finales de mis 20 años, decidí que volaría para visitar a parientes y explorar un poco mi país madre. Estaba conduciendo por esta pequeña carretera secundaria en medio de la nada, tratando de encontrar el pequeño pueblo en el que vivían mis parientes cuando de repente vi estas luces intermitentes en mi espejo retrovisor. La policía peruana me estaba deteniendo por alguna razón. Así que, sin querer causar problemas, me detuve rápido y me preparé para usar mi español muy oxidado. Pero en lugar de salir de su auto y caminar lentamente con sus gafas de sol como hacen los yanquis en las películas, este oficial de policía toma una postura defensiva detrás de la puerta abierta de su auto y luego comienza a llamarme por su altavoz, diciéndome que saque mis manos por mi ventana.
Inmediatamente, me estoy cagando de miedo porque apenas había visto un arma en la vida real antes, y mucho menos había tenido una apuntada en mi dirección. Y luego, mientras le estoy gritando a este policía que estoy desarmado y aterrorizado, él está actuando como si yo fuera algún criminal endurecido, diciéndome que cierre la boca mientras se acerca lentamente a mi ventana. Tiene su arma justo en mi cara mientras está tratando de ponerme esposas con una sola mano hasta el punto de que un tirón de su dedo del gatillo y mis sesos iban a estar decorando el asiento del pasajero. Y luego, mientras hace eso, incluso más autos de policía comienzan a aparecer antes de que literalmente me arrastren fuera del auto y me lleven a la cárcel. Estar en esa celda de la cárcel fue probablemente el punto más bajo de toda mi vida. La policía había estado lanzando palabras como asesino, violador y lastimar niños. Y uno incluso jadeó y dijo, «Es él». Mientras me llevaban a través de la estación, estaba teniendo estas pesadillas de vigilia a la luz del día sobre estar encerrado en un país extranjero por algo que no hice. Lo cual se hizo aún peor por los ocasionales policías que venían a gritarme a través de los barrotes de mi celda. Seguía tratando de decirles que era británico y que solo estaba allí de vacaciones, pero respondieron preguntando si pensaba que eran estúpidos y que cerrara la boca antes de que la cerraran por mí. Cosas terribles como esas. Y esto continúa durante un par de horas y pienso que mi vida simplemente se acabó. Y luego, de la nada, alguien desbloquea mi celda y me dice que ha habido un error y que de repente soy libre de irme. Fue una experiencia muy surrealista salir de esa estación de policía. Estaba temblando como un chihuahua, pero los policías eran una mezcla de reírse de la confusión o disculparse en una escala que no cubría lo que había pasado. Actuaron como si hubieran multado el auto equivocado, no me arrastraron a la estación a punta de pistola. Pero independientemente, simplemente estaba contento de estar en camino. Estaba aliviado, pero también estaba furioso. Simplemente no podía mostrarlo a menos que encontraran una razón para encerrarme de nuevo. Pero antes de irme, me mostraron una foto del hombre con el que me confundieron. Era un criminal violento y buscado, un individuo verdaderamente peligroso, y mirar su foto era como mirarme casi en un espejo. Fácilmente la experiencia más aterradora de mi vida. Y cuando le pregunté a mis parientes si tenía derecho a algún tipo de compensación, se rieron antes de decir, ni de broma. Ahora, tuve un tiempo increíble, y no me arrepiento de haber ido, pero tampoco he vuelto a Perú desde entonces. Y la próxima vez, voy a hacer que mi familia me recoja del maldito aeropuerto. Historia 4, masacre en la tienda Bilo. El peor día de mi vida fue un domingo, y sucedió en un pequeño pueblo llamado Windsor en la costa de Carolina. En ese entonces, Windsor era hogar de menos de 2,000 personas y era tu típico pueblo rural de Carolina del Norte. Teníamos una tienda de comestibles, una gasolinera, un Bojangles y la fábrica de cacahuates. Y luego, aparte de algunas iglesias y capillas que rodeaban el pueblo, eso era prácticamente todo. Era tranquilo y vecinal. Asesinato no era una palabra que se escuchaba hablar alrededor de Windsor, y solo la escuchabas en la radio o en la televisión. Pero luego llegó esa noche en 1993 cuando toda esa maldad salió de la televisión y dio un paseo por el pueblo. Era la tarde del 6 de junio, y yo estaba en la oficina del sheriff del condado de Birdie a aproximadamente una milla al sur del pueblo. La cárcel del condado de Birdie está allí también. Y después de recoger algunos papeles de uno de los ayudantes de allí, estaba sentado en mi escritorio tranquilamente llenándolos cuando de repente escuchamos por nuestras radios el despacho. Era el día más tranquilo de la semana, así que no creo que nadie esperara algo más que una disputa civil o un accidente menor. Así que cuando escuchamos los códigos para un hombre con un arma o múltiples muertes, hubo ese segundo dividido en el que estaba convencido de que había habido algún tipo de error. Pero cuando vi a mis compañeros ayudantes corriendo fuera de la oficina y hacia sus autos, supe que no había error. Era real. Seguí a los otros ayudantes al estacionamiento, salté a mi patrulla, y luego salimos disparados en un convoy aproximado hacia la tienda de comestibles en el lado norte del pueblo. Ahora, esta tienda de comestibles se llama Bilo, como en un juego de palabras sobre las palabras below, como en los precios aquí below, sean bajos, y rival de las iglesias locales en términos de lugares donde la gente podía congregarse y conversar.
Y entonces, sabiendo que los 3 fallecidos eran muy probablemente personas que conocía, tal vez incluso amigos míos, esa ya era una píldora difícil de tragar durante esa carrera hacia la tienda. Y cuando llegamos, el lugar estaba todo cerrado y bloqueado ya que cerraban temprano los domingos, y todavía no teníamos casi idea de qué esperar. La llamada al 911 que había llegado al despacho era de un sobreviviente herido de lo que sea que había sucedido. Y con ellos estando en tanto dolor, no podían entrar en demasiados detalles. Solo sabíamos que había cuerpos, un hombre con un arma, y sobrevivientes que necesitaban desesperadamente nuestra ayuda. El vilo tenía estas ventanas de paneles de vidrio todo a lo largo del frente. Así que en el acercamiento, podías ver este largo rastro de sangre yendo desde el frente hasta la parte trasera de la tienda. Después de que irrumpimos, encontramos que toda esa sangre pertenecía a un miembro del equipo de limpieza de vilo que se había arrastrado todo el camino desde la parte trasera de la tienda con heridas de bala para que pudiera usar el teléfono. Yo y los otros ayudantes nos dispersamos una vez que entramos, despejando el lugar de pasillo en pasillo para asegurarnos de que nadie estaba esperando para emboscarnos. Y luego, una vez que llegamos a la parte trasera de la tienda, encontramos a 5 personas más. 3 de ellas estaban muertas y otra estaba gravemente herida con heridas de puñaladas. Por alguna razón, el asesino había dejado a la 5ª persona, un miembro del equipo de limpieza, completamente ileso. Y no había forma de ayudar a la mayoría de los que habían recibido disparos. Pero hicimos lo que pudimos por los sobrevivientes. Y afortunadamente ambos lo lograron. Pero mientras los paramédicos estaban trabajando en llevar a los heridos al hospital en helicóptero, llegamos a escuchar toda la historia de lo que había sucedido de ese otro miembro del equipo de limpieza que llegó a irse cubierto de sangre pero sin un rasguño. Y fue tan malo como temíamos que fuera. Cada domingo, un equipo de limpieza solía pasar por el vilo para encerar los pisos y dejarlos todos brillantes de nuevo para la próxima semana. Así que, al llegar la hora de cierre a las 6 de la tarde y una vez que sus clientes se habían ido, el gerente de la tienda dejó entrar al equipo y luego cierra las puertas detrás de él. El equipo comienza a mover esteras y preparar sus pulidoras cuando la última empleada de la tienda que queda ve a una persona que no reconoce salir de uno de los pasillos. Piensa que es un cliente que no notó que la tienda estaba cerrando, pero cuando se acerca al tipo y le informa que es después de la hora de cierre, él le apunta con un arma a la cara. El equipo de limpieza está justo en el frente de la tienda en este punto y el tipo se mueve sobre la empleada tan silenciosamente que ni siquiera notan lo que está pasando. Así que, mientras el hombre armado está forzando a la empleada a la oficina trasera, ellos están completamente ajenos. Y una vez que está en la oficina, el hombre armado ordena al gerente que entregue todo el efectivo del lugar. Dio en el momento exacto correcto también, justo al final de la semana. Y sabemos que salió de allí con unos pocos miles en efectivo junto con un montón de giros postales por un total de $3,000. Pero luego, en lugar de simplemente irse después de conseguir el efectivo, el hombre armado ordena al gerente y la empleada de vuelta al piso de la tienda y luego reúne al equipo de limpieza también. No vi exactamente con qué fueron atadas las víctimas, pero luego escuché que eran correas de perros que el hombre armado agarró de uno de los pasillos. Y luego, una vez que los tuvo a los 6 en la parte trasera de la tienda, les ordenó que se ataran unos a otros a punta de pistola. Él ató a la última persona él mismo. Y nuestro sobreviviente nos estaba diciendo que una vez que todos estaban atados, pensó que la terrible experiencia había terminado. El tipo tenía su dinero. Tenía a todos atados para que no pudieran llamar a la policía de inmediato. Y no tenía ninguna razón en absoluto para hacer lo que hizo a continuación. Pero siguió adelante y lo hizo de todos modos. Y aquí es donde las cosas empezaron a ponerse realmente confusas. El hombre armado comienza a apilar a la gente en grupos de 2, ordenándoles que se acuesten uno encima del otro. Y luego, antes de que alguien pueda descubrir por qué, dice, Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer, y luego comienza a disparar a las pilas. Solo logró disparar un par de veces antes de que su arma se atascara o se quedara sin munición. Y luego, cuando huyó, nuestro sobreviviente dijo que pensó que había terminado por segunda vez. Pero luego, segundos después, el hombre armado regresa corriendo con un cuchillo que había agarrado de algún lugar,
y comienza a preguntarle al sobreviviente si va a decirle a la policía sobre él. Obviamente, el sobreviviente dice que no y también lo hace el hombre apilado encima de él, que luego descubrimos era el propio hermano del sobreviviente. Pero mientras están tratando de convencer al tipo de que no le dirán a la policía sobre él, él se vuelve loco y comienza a apuñalar al hermano que está encima con el cuchillo que había encontrado. Le cortó la garganta del hermano de oreja a oreja y luego siguió apuñalándolo en la espalda hasta que la hoja del cuchillo se rompió dentro de él. Nuestro sobreviviente afirma que luego le preguntó por segunda vez si lo identificaría a la policía si se le daba la oportunidad. Y luego, cuando dice que no otra vez, el hombre armado se va con el dinero y deja al último hombre vivo. Nuestro sobreviviente dijo que estaba convencido de que el tipo volvería justo como lo hizo antes cuando fue a buscar un cuchillo. También tenía a su hermano muerto encima de él, así que no creo que pudiera haberse movido incluso si hubiera querido. Y luego el miembro sobreviviente del equipo de limpieza, pensando que el otro hombre estaba muerto, logra liberarse de la correa de perro antes de arrastrarse hacia el frente de la tienda, que fue donde lo encontramos, con el teléfono todavía en su mano. Cuando se trató de la investigación que siguió, no recuerdo haber estado tan involucrado en un caso antes. Una de las pobres personas asesinadas era un pariente del sheriff del condado, así que hizo una misión personal suya llevar al tipo. Pero desde el principio, las cosas comenzaron a salir mal. Primero, el sistema de cámaras de seguridad del vino no estaba funcionando en el momento del ataque. Tenían un técnico programado para esa semana que venía. Y aunque el momento de eso todavía me persigue, obviamente significaba que no teníamos imágenes de cámaras de seguridad de nuestro sospechoso. En segundo lugar, los tres sobrevivientes nos dieron una descripción coincidente del tipo, una muy distinta también. Supuestamente tenía una nariz torcida y ojos color avellana, pero los bocetos que circulamos no resultaron en ningún avistamiento de él. Ninguno sólido, de todos modos. Todo lo que teníamos eran informes de un sedán blanco con placas de Maryland saliendo a toda velocidad del pueblo por la 17. No después de los asesinatos, sin embargo. Pero después de que el auto fue rastreado, su dueño fue exonerado de cualquier participación. Solo estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y creo que la parte más frustrante fue cómo la investigación terminó fijándose en este detalle que ni siquiera estoy seguro de que fuera cierto. En un momento, una de las víctimas le preguntó al asesino, ¿por qué estás haciendo esto? Y aunque ella se estaba refiriendo a que los apilaran uno encima del otro, el tipo debe haber pensado que ella le estaba haciendo una pregunta más general como en, ¿por qué nos estás robando? Dijo algo sobre ser un ex policía y uno que fue despedido recientemente de su trabajo. Pero aunque estaba claro desde el principio que no podría haber sido policía ya que no había coincidencias en sus huellas dactilares, los investigadores principales parecían convencidos de que era ex militar o ex fuerzas del orden. Eso contradecía completamente lo que personas como yo llegamos a pensar, lo que implicaba que era un fugitivo que mató porque no quería testigos. Pero para cuando la investigación comenzó a considerar seriamente esa posibilidad, el asesino fácilmente podría haber escapado del país usando los miles de dólares que robó. Y esa es mi mejor suposición de por qué no fue atrapado de todos modos. Y después, las personas que trabajaban en las fuerzas del orden hablaban de lo que sucedió como si fuera un tornado o algo así. Lo hacían sonar como este terrible evento casi aleatorio que nadie podría haber detenido. Pero yo todavía me sentía inútil. Lo peor que le había pasado a Windsor en tal vez 200 años. Y yo había estado sentado en mi trasero escribiendo nuestro papeleo mientras algún bastardo enfermo estaba apilando cuerpos y volándoles los sesos de dos en dos. Pero lo que todavía no puedo entender es, ¿por qué dejó viva a la última víctima? Nuestro sobreviviente nos dijo que el asesino le dijo directamente, voy a dejarte vivir. Pero eso hace que mi teoría del fugitivo parezca un poco débil. Parte de mí piensa que simplemente se cansó de matar y no pudo enfrentar apuñalar a una segunda persona hasta la muerte después de matar lo que pensó que eran otras 4 personas. Pero luego hay esta otra parte de mí, una que piensa que dejó a uno vivo para que pudiera contarle a todos lo que sucedió porque quería que todos supieran lo que hizo y cómo lo hizo para que tal vez pudiera leer sobre ello en los periódicos después. Pero trato de no entretener ese lado de mí porque cuando lo hago, hace que el dolor de no atrapar a ese tipo duela aún más.